están viendo los costos. En este momento el no socio pagaría 3,200, con el porcentaje de descuento estarían pagando 2,900. Solo es este fin de semana, el Buen Fin. Sí, ya a partir del día 23 y regresamos a nuestros costos de octubre, noviembre y diciembre. No se pierdan la oportunidad de conocer parte de nuestro estado. En Tampico disfrutarán de hermosos paisajes que podrán apreciar desde su llegada, ya sea por vía aérea o terrestre. Lugares de recreación como la Laguna del Carpintero, que se encuentra en medio de la ciudad. Vengan a conocer Tampico, el estado de Tamaulipas los espera con los brazos abiertos. El Congreso, pues, es un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en la actualización de enfermería para los retos del futuro. En nuestro campo laboral encontramos grandes desafíos. Constantemente surgen nuevas tendencias tecnológicas y prácticas, pero también surgen grandes oportunidades. No te lo puedes perder. Ya se pueden inscribir. Bueno, continuando con nuestro programa, el día de hoy estará con nosotros compartiendo un interesante tema una compañera y gran profesionista que a continuación nos presentará a la licenciada Ana Berta López Compeán. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gran honor para nosotros la ponente que tenemos el día de hoy, y a continuación vamos a leer una pequeña parte de su extenso currículum. La maestra Leticia Domínguez Ávila es licenciada en enfermería por la Universidad Juárez del estado de Durango. Es enfermera especialista en enfermería quirúrgica por la Universidad Iberoamericana del Noroeste de Tijuana. Presidente fundador del capítulo Zacatecas de Esterilización y Desinfección Hospitalaria de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, AMPE. Presidenta fundadora del Colegio de Enfermería Quirúrgica del estado de Zacatecas y docente investigador de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con 17 años de antigüedad, está certificada en calidad como enfermera docente 2019-2024 por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería AC. Tiene certificación y recertificación de enfermería con excelencia como docente 2019-2024 por el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería AC. Está certificada como técnico certificado de central de equipos de esterilización por el CBHPD. Actualmente está cursando un diplomado en manejo de heridas y estomas por la Asociación Científica de Heridas y Estomas del Sureste. Pues es un honor para nosotros tener hoy a la maestra Leti. Y pues sea bienvenida, maestra. Esperemos que continúe apoyándonos en estos temas que son de gran impacto y actualidad en nuestro quehacer diario. Es un honor, maestra, y bienvenida nuevamente. Muy bien. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias, Tere, a todo el Colegio Tamaulipeco por la honorable invitación, por la confianza para compartir pues este tema, ¿verdad? Que a lo largo de nuestra vida profesional como enfermeras y como enfermeras especialistas en el quirófano, pues ha sido de gran controversia. Esperemos, ¿verdad? Que podamos empezar a cambiar con estas nuevas informaciones, pues prácticamente no son nuevas. Desafortunadamente es que venimos haciendo prácticas antiguas, prácticas que se han arraigado a raíz de malas, de información mala vida, ahora sí que de costumbres, de hábitos, del por qué se hace aquí. Y sin embargo, pues debemos de saber, ¿verdad? Que la información actualizada, la información científica en relación a la temática, siempre siempre ha existido. Desde el 1999 que aparecieron las guías de los CDC, y en el 2002 que aparecieron las recomendaciones de la ORN para, para pues darnos a conocer, ¿verdad? Estas prácticas que debemos aplicar en estos procedimientos que pues hemos considerado a lo largo de muchos años como procedimientos que nos contaminan una sala, ¿sí?
Muchísimas gracias y pues enhorabuena. Vamos a comenzar con el tema. Pues nuevamente agradezco al Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica por la invitación para compartir este tema, como habíamos comentado, de mucha controversia. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo puse esta introducción, pues es algo generalizado, algo que me encontré por ahí y que tiene mucho que ver con lo que, nosotros como profesionales hacemos en nuestros centros de trabajo, en nuestras áreas de trabajo, y que prácticamente, ¿verdad? Muchos de esas actividades o de esos procedimientos, pues son viejas prácticas o son costumbres que alguien dijo que así era, pero sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente, no existe ningún fundamento que sustente esta mala práctica, lo que nosotros llamamos sala séptica, ¿verdad? Que por muchos años se realizaba y que ahora en la actualidad se sigue haciendo aún en hospitales públicos como en hospitales privados y que se sigue llevando a cabo. Y sin embargo, ¿verdad? Pues no todo es como parece. Siempre tenemos que tener la posibilidad para cambiar esos malos hábitos, esas malas costumbres que existen dentro de nuestros hospitales. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente tenemos que adentrarnos en lo que es la literatura, en lo que es la información, en lo que es la actualización en relación a nuestro quehacer como enfermeras quirúrgicas. Tenemos para cambiar y tratar de cambiar estos mitos o estas costumbres, pues tenemos que apegarnos y entender que existen recomendaciones de organismos internacionales y dentro de nuestro país, pues existen normas oficiales que nos hablan, ¿verdad? No precisamente del procedimiento de sala séptica o sala contaminada, pero de procesos de limpieza que debemos hacer para disminuir la carga microbiana, la alta carga microbiana que tiene este tipo de procedimientos quirúrgicos. Entonces, tenemos que utilizar y apegarnos a estas recomendaciones por estos organismos, como son la Organización Panamericana de la Salud, la ORN y los Centros para la Prevención de Infecciones Intrahospitalarias. Para entender esto un poco, pues bueno, tenemos que entender que muchas veces utilizamos o hacemos nuestro trabajo de una manera, por reglas que alguien asume como verdades incuestionables, que esto se le llama un paradigma, que muchas veces las hacemos tan evidentes y que se tornan tan transparentes y que nos sumergimos en esas verdades que prácticamente son incuestionables, ¿sí? Y estos paradigmas, pues obviamente se tienen que ir rezagando, tenemos que irlos cambiando, porque muchas veces estas verdades incuestionables a veces son tan importantes para las personas como el aire o yo puse este ejemplo o para el pez, ¿verdad? El agua. Sí, y sin embargo, si no tenemos una cuestión de cómo ir a investigar, pues vamos a seguir sumergidas en esa información, en esas malas prácticas y que desafortunadamente vienen generaciones tras de nosotros y que les estamos dejando este legado que no tiene ningún fundamento. Para explicar esto y que lo podamos entender, me encontré este estudio de investigación que hicieron un grupo de científicos y sí me gustaría que lo leyeran, ¿verdad? Que estuvieran atentas a lo que va pasando en cada diapositiva, qué es lo que dice en cada diapositiva. Entonces, el trabajo de investigación, pues, dice lo siguiente, ¿verdad? Que un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ellas un montón de bananas. Cuando los monos subían para agarrar, cuando alguno de los monos subía para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono pretendía subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ¿verdad? Ya ningún mono trataba de subir la escalera a pesar de que tenían una tentación enorme por las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de esos monos. La primera cosa que hizo ese mono fue subir la escalera. Cuando rápidamente lo bajaron los que estaban en el suelo y le acomodaron una tremenda golpiza.
Después de algunas palizas, ya el nuevo integrante del grupo ya no subía la escalera, aunque nunca supo el por qué le daban esas tremendas golpizas. Después un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo, ¿verdad? El primer sustituto participó con entusiasmo en la paliza al novato que llegaba, el tercero fue cambiando y se repitió el hecho, lo cual volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Entonces, los científicos quedaron, ¿verdad?, con un grupo de 5 monos que aún cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a la punta de las bananas. Entonces, si fuese posible preguntar a cada uno de ellos por qué les pegaban a quienes intentaban de subir la escalera, con certeza la respuesta de los monos sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Les suena conocido? Claro, claro que nos suena conocido porque de ahí partimos para hacer cosas sin fundamento. Cosas que quién sabe quién dijo que se tenían que hacer dentro de este tipo de procedimientos. Sin embargo, muchas veces pues tenemos miedo al cambio porque el cambiar implica muchísimas cosas y más en nuestro entorno laboral, ¿sí? ¿Cómo es que seguimos llevando a cabo estas tradiciones, costumbres y creencias sin ni siquiera investigar o preguntarnos el por qué? Si en verdad son ciertas. ¿Será sano pensar y dudar? ¿O será malo hacer lo que los demás hacen por costumbre? Si nosotros hacemos las cosas por costumbre o porque las demás hacen, pues quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo de profesionales de enfermería basados en lo que es la enfermería basada en evidencia. Entonces, este quehacer, esta razón de ser de nuestro trabajo en cualquiera de los ámbitos, ¿verdad? No se apoya en prácticas pasadas para definir lo que son las prácticas actuales o presentes, ¿sí? Ya esta práctica de enfermería basada en evidencia se basa en lo que es la ciencia, ¿verdad? Y no en la opinión o en la tradición, donde se tenía que eliminar las ideas y procedimientos sagrados. Definitivamente esto ya es pasado y sin embargo seguimos trabajando bajo estos términos. Sí, se suponía, ¿verdad?, que todas estas actividades eran adecuadas en el pasado, pero esto pues ha cambiado. Todo esto ya es válido. Todo esto ya no son válidos, perdón, ya que pues la investigación científica y los descubrimientos han reemplazado lo que son las prácticas antiguas por lo que es prácticamente la enfermería basada en evidencia y la práctica basada en evidencia. Bueno, ¿qué es la práctica basada en evidencia? Pues esta práctica basada en evidencia se basa, ¿verdad?, en la utilización de trabajo o evidencia científica que siempre va a estar disponible en la toma de decisiones para el cuidado del paciente. Y más ahorita que está en auge la seguridad del paciente a nivel mundial. También tenemos que conocer lo que es la enfermería basada en evidencia, que obviamente tenemos que incorporar la evidencia desde la investigación a la práctica clínica experta y a las preferencias del paciente en la toma de decisiones sobre la salud. ¿Por qué? Porque ahorita si nosotros hacemos las cosas, basados en el pasado, pues ahorita muchos pacientes, podemos llegar a tener pacientes que son profesionistas, pacientes que saben, que conocen, que se documentan, y qué tal si nos cuestionan y nos descubren que estamos haciendo malas cosas, ¿sí? Entonces, para esto, pues existe un cuestionamiento central que, pues obviamente menciona cómo cuidamos el ambiente quirúrgico como profesionales de la salud. ¿Cómo cuidamos esas áreas de trabajo? ¿Sí? Esas salas de operaciones donde el paciente quirúrgico siempre es una persona vulnerable, ¿sí? Y que él no conoce de contaminado, de sucio, de infectado, no conoce, ¿sí? Pero como les comentaba hace un momento, podemos tener de paciente a un profesional de la salud. ¿Y qué tal si conoce? ¿Sí? Entonces, bajo este cuestionamiento central, culturalmente cuidamos de dos maneras a nuestros pacientes. Uno, con el uso de mitos o falacias, ¿sí?
¿sí? Y el otro con el uso de las realidades. Yo creo que todo mundo sabemos lo que es un mito, ¿verdad? Es un mito, algo tradicional que narra hechos maravillosos de cosas extraordinarias que muchas veces no existen, de que nos habla sobre personajes o sobre cosas de dioses, de monstruos o de cosas extraordinarias o de héroes, ¿sí? Y también que forma parte, todo esto de un mito forma parte de un sistema religioso o de una cultura que lo considera historias verdaderas, lo que viene siendo como un paradigma, ¿sí? Y la realidad, pues bueno, la realidad es una calidad del real una cosa o hecho real, lo que efectivamente tiene un valor práctico de nuestro quehacer como profesionales de la salud. El hablar de este mito, ¿verdad?, de sala contaminada y que pues desafortunadamente va a ser difícil que hagamos el cambio, pero poco a poco lo vamos a poder lograr. No existe sala contaminada, existen procedimientos contaminados, pero ¿por qué? ¿Por qué se llaman procedimientos contaminados? Porque están contaminados por una alta cantidad de biocarga y además este tipo de procedimientos quirúrgicos requiere de un momento o de un tiempo séptico cuando estamos trabajando en el procedimiento quirúrgico. Y eso es una práctica que como enfermeras debemos de conocer. ¿Qué es la biocarga? ¿Qué es el tiempo séptico o un momento séptico? Cosa que debemos de manejar a la perfección porque forma parte de nuestro quehacer como enfermeras para poder confinar y contener, ¿verdad?, ese tipo de biocarga y que no se salga, ¿sí? Y que no escurra, que no hagamos un escurrimiento general, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos procedimientos como los que tenemos aquí, abscesos, heridas y venas, perforaciones intestinales, presencia de heces fecales, las osteomielitis, las septicemias, lo que son las enfermedades virales, como es la hepatitis B, hepatitis C, y ahora lo que es el coronavirus, ¿verdad? El síndrome de Fournier o gangrena de Fournier y la meningitis, que muchas veces todavía en hospitales donde se sigue manejando este mito, si tenemos un procedimiento con este concepto, con este nombre, cerramos la sala, ¿verdad? Y hacemos muchas prácticas mitológicas que en un momento se las voy a presentar. Pero obviamente lo que tenemos que hacer son dos procedimientos sagrados o verbos sagrados que se manejan dentro del campo quirúrgico y más cuando tenemos este tipo de procedimientos. Y esos verbos sagrados es el confinamiento y la contención. Si nosotros sabemos confinar y contener y supervisar un proceso de limpieza adecuado y tenemos condiciones adecuadas, no hay necesario de hacer todas estas cosas fantásticas que hacemos cuando estamos realizando nuestro quehacer, ¿sí? El confinamiento y la contención, ¿por qué? Porque son procedimientos muy contaminados y que muchas veces se tienen que hacer lavados con litros y litros de solución fisiológica, de suero fisiológica y que haya un escurrimiento, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿verdad? Son los procedimientos los que están contaminados, no la sala. ¿Por qué? Porque lo que escurre, ¿verdad? Pues obviamente es suciedad, es contaminación. Por eso el confinamiento y la contención. No es que quiera decir que la biocarga que se encuentra en estos procedimientos, o sea, los microorganismos, ¿sí? El Clostridium, la E. coli, todos ese tipo de microorganismos, ¿verdad? Sean voladores. ¿Por qué? Porque los microorganismos no vuelan. Sí, a veces decimos, es que huele mal, es que el paciente defecó, cierren la sala porque es contaminación. No, los microorganismos no vuelan, ¿sí? Tenemos que, ahora sí que empoderarnos con estos dos conceptos sobre el confinamiento y la contención para poder evitar que esa suciedad o esa biocarga, ¿verdad?, se disemine fuera de nuestros entornos quirúrgicos. Entonces, estos son procedimientos quirúrgicos contaminados, más no la sala. Sí, la sala no se contamina. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver procedimientos que se llevan a cabo, que se deben de llevar a cabo por recomendaciones precisamente perdón, para evitar la diseminación o que se contaminen nuestras superficies, nuestros entornos, fomites, etcétera. Bueno,
Ante este tipo de procedimientos que tienen una alta biocarga, sí, alta biocarga o alta contaminación y que requieren de ese tiempo séptico o momento séptico, bueno, se han llevado a cabo a lo largo de mucho tiempo y que en muchos hospitales se siguen llevando a cabo, son prácticas mitológicas o que en la literatura muchas veces le llaman prácticas extraordinarias o fuera de serie. ¿Por qué? Porque ante este tipo de procedimientos quirúrgicos con los diagnósticos antes mencionados, se cerraban las salas y se fumigaban, ¿verdad? Las salas de operaciones y se le ponía un letrero que decía sala contaminada o sala séptica, ¿sí? También se aplicaban químicos fumigantes o desinfectantes de alto nivel en superficie. Los ambientes hospitalarios, hablando altamente de los quirófanos, no se fumigan. ¿Por qué? Porque no es un campo de cultivo. El concepto de fumigar es para los campos de cultivo, para lugares donde haya plagas, donde haya roedores. Ahí es donde se fumiga. Pero en un ambiente hospitalario, sí, no es fumigar. Tenemos que hacer la desinfección, la limpieza y la desinfección. El fumigar, ¿sí? En una sala de operaciones con esparsores que por ahí tienen en algunos centros de salud, pues obviamente todo eso produce vapores, vapores que son tóxicos y vapores que nos pueden traer reacciones, ¿verdad? Y que nos podemos intoxicar, como cialorrea, como dificultad para respirar, como dificultad para deglutir. ¿Y con qué lo hacen? Pues son fumigantes. Y le pregunta uno al compañero de intendencia, oye, ¿con qué fumigaste? Pues es con un germicida. Sí, pero ¿cómo se llama tu germicida? Pues no sé, pero es un germicida para matar lo que hay aquí, sí, pero ¿qué vas a matar? Si es algo que ni nosotros mismos podemos ver, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer ese tipo de desinfectante que utilizan ellos, ¿sí? Porque es nuestro compromiso como profesionales de enfermería, saber qué es lo que están usando y además saber qué es lo que están usando, sí es el ideal, pero sí, los esparsores y los fumigantes no se usan. Tampoco los Sprite se utilizan para rociar las salas, ¿sí? Mucho menos utilizar desinfectantes de alto nivel como es el glutaraldehído, porque el glutaraldehído pues también es un químico que produce vapores y que a la larga puede producir asma laboral en el personal que trabaja o que está en contacto directamente con estos químicos. Otra de las cosas que se hacía, y que se sigue haciendo, perdón, es el cambio de ropa. El cambio de ropa, con la ropa que se operaba estos procedimientos, ¿verdad? Las botas, todo la indumentaria se cambiaban. Sí, se cambiaban y lo peor del caso es que se siguen cambiando dentro de la sala de operaciones o en un cuartito X que tienen anexo a la sala de operaciones, cuando eso pues no garantiza absolutamente nada, ni son prácticas para evitar lo que son las infecciones, ¿sí? También se exigía, o por ahí lo siguen haciendo, el baño después de entrar a un procedimiento quirúrgico, a un procedimiento contaminado, ¿sí? El baño, como todos sabemos, el COVID, pues, fue una pandemia que puso de rodillas el sistema de salud en nuestro país y en todos los países del mundo. El COVID llegó, pues, para quedarse. Sin embargo, pues, tuvimos pacientes que requerían intervención quirúrgica y que, bueno, aquí como fue una enfermedad que desconocíamos todo mundo y que todo mundo teníamos miedo, pero era una práctica recomendada, ¿verdad? Que después de quien atendía pacientes con este tipo de infección por SARS-CoV-2, sí tenía que bañarse después. Pero esto es a raíz del COVID. Ahorita esto no es una práctica para procedimientos quirúrgicos recomendada. El baño no es recomendable. Tampoco, ¿verdad? Es recomendable utilizar tapetes impregnados o tapetes engomados afuera de las puertas del quirófano o en las entradas del transfer. Y muchas veces esos tapetes estaban impregnados no con un desinfectante, sino que muchas veces
con lo que había y lo que estaba a la mano, pues era el isodine, cuando el isodine no tiene absolutamente nada que hacer en las superficies, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que hacían, pues que había una rotación de desinfectantes y antisépticos sin conocimiento, sin rotulación, sin tener un control sobre estos químicos que se utilizan precisamente para evitar lo que son las infecciones. También se hacía que se retira todo el mobiliario que no se utiliza en la cirugía. Solo dejaban por ahí, ¿verdad? Se deja la máquina de anestesia, las cubetas de patada y todo lo demás va para afuera. También, pues obviamente tener una circulante externa, que esto pues prácticamente no está evidenciado, no hay una recomendación para tal práctica. También, ¿verdad? Otra de las prácticas que se hacía, pues los instrumentos que se utilizaban en este tipo o que se utilizan en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Requerían o requieren de una limpieza especial. En este caso, ¿verdad? Así como se terminaba el procedimiento quirúrgico, se agarraban los instrumentos y los ponían en contenedores grandes con solución a base de hipoclorito de sodio. El cloro es uno de los enemigos principales del instrumental, el cloro y el agua caliente. Entonces, también es una práctica que está fuera de contexto. También otra de las cosas que se llevan a cabo es que se tenía que tener una sala exclusiva para este tipo de procedimientos, una sala donde solo fuera para este tipo de procedimientos, pero lo más real era que si había un procedimiento de esta índole, se tenía que realizar en el último horario de la jornada laboral, en esa sala específica. ¿Sí? Y también, ¿verdad? Lo que se tenía previsto, los aparatos electromédicos que quedaban dentro de la sala de operaciones durante el procedimiento, pues se cubren, ¿verdad? Se cubren con sábanas. Entonces, pues prácticamente son prácticas que yo lo comento, ¿verdad? Yo en algún momento también las hice porque desconocía y pues las hice porque me decían que así era y que así se tenía que hacer. Pero pues gracias, ¿verdad? A la información reciente y a la actualización que tenemos que tener como profesionales de la salud, pues me di cuenta que pues que hacemos muchas cosas, raras, muchas cosas extraordinarias y en su defecto mitológicas, ¿sí? Entonces, las cirugías de pacientes infecciosos deben de manejarse como sala contaminada, pues claro que no, porque tenemos que apegarnos a recomendaciones y recomendaciones por organismos internacionales como la ORN o los centros de CDC, que obviamente consideran que todos los pacientes potencialmente infectados con patógenos conocidos o desconocidos, ¿sí? U otro tipo de patógenos, ¿verdad? Por lo que el protocolo de higiene ambiental será el mismo para todos los pacientes, ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, un paciente con un aseo quirúrgico de una gangrena de Fournier, ¿sí? De una gangrena de Fournier. Pero también podemos tener un paciente, ¿verdad? De una cirugía, de una plastía inguinal, ejemplo, ¿sí? Los dos procedimientos, sí, se consideran contaminados. ¿Por qué? Porque en uno conocemos los microorganismos. Por ejemplo, en la gangrena de Fournier, sabemos qué microorganismos están presentes ahí. Pero en el paciente que viene para una plastía inguinal, pues también se exponen líquidos como sangre, como tejidos, ¿sí? ¿Y quién nos dice que ese paciente no viene infectado con alguna infección viral como hepatitis B, hepatitis C o VIH? Entonces, por esto, estos organismos consideran todos los procedimientos que entran a quirófano, todos se consideran contaminados, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos que entender estas cosas que yo sé que para muchos es difícil entenderlo, pero cuando nos pongamos cuando nos documentemos, vamos a entenderlo. Y pues bueno, es como por ejemplo aquí dice Mafalda, ¿y cómo debemos hacer para pegarnos esto en el alma, para
pegarnos esto en nuestra conciencia y hacer el cambio radical. ¿Por qué? Porque pues para todas estas prácticas mitológicas no existe evidencia. No existe evidencia que respalde la desinfección rutinaria de las superficies ambientales, ¿verdad? O de equipo entre intervenciones en ausencia de contaminación o suciedad visible, ¿sí? Para esto, el proceso de limpieza supervisada es básica y eso nos corresponde a nosotros como enfermeras de quirófano. Y no necesitamos ser especialistas. Tenemos extraordinarias enfermeras que son generales sin tener su posgrado, su especialidad, y son extraordinarias compañeras que tienen el conocimiento, ¿sí? Y que debemos de saber que para llevar a cabo este tipo de procedimientos, para preparar una sala, ¿verdad? Para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, primero debemos de verificar que nuestra sala esté perfectamente limpia. Y no nada más el piso o nuestras mesas, sino las lámparas, el techo, todo debe de estar visiblemente limpio, libre de suciedad. También no existe información que respalde procedimientos especiales. Por ejemplo, todos estos procedimientos que acabo de mencionar, no existe la evidencia que para esos procedimientos hagamos una limpieza exhaustiva, una limpieza especial, ¿verdad? Después de haber realizado una cirugía contaminada. La limpieza y la desinfección es la misma para un procedimiento de esta índole como para un procedimiento, ¿verdad? Que después del procedimiento va a ser una herida limpia. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, de una plastía donde no hay biocarga presente, ¿verdad? Cantidad de biocarga presente en el momento de la intervención, como en el resto de los procedimientos que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, las superficies ambientales en los quirófanos rara vez se implica como fuentes de patógenos importantes para generar el desarrollo de infecciones de sitio quirúrgico. ¿Por qué raramente? Porque se supone que en los quirófanos hay personal de intendencia, ¿verdad? Que debe de limpiar las paredes, que debe de limpiar, ¿verdad? Los pisos, que debe de inspeccionar, ¿verdad? Que no haya materia orgánica visible. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que hay microorganismos que sí pueden durar varios días en una superficie, pero ¿por qué dejar la materia orgánica ahí? La materia orgánica que puede tener biocarga. Si hay personal de limpieza que está limpiando continuamente, ¿verdad? No debe de existir este desarrollo de patógenos en las superficies, porque se supone que son áreas limpias, áreas restringidas que deben de estar libres de suciedad, ¿sí? Entonces, ahora se sabe que todo esto que se hace, ¿verdad? Que todo esto que se hace como prácticas mitológicas, pues es un tratamiento extra. Extra quiere decir de muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente consume mucho tiempo, ¿sí? Consume mucho tiempo y yo puedo asegurar que gente que está aquí, que todavía sigue trabajando esta práctica, ¿verdad? Y decirle, pues, tiene una ventaja y una desventaja, le podemos decir así, ¿verdad? La ventaja, obviamente, la ventaja para ella, no para el hospital. La ventaja para ella puede decir, pues voy a tener una sala contaminada y ya no voy a tener nada porque la sala se cierra, ¿sí? Pero la desventaja es para el hospital, porque disminuyen muchísimas cosas. Se consume mucho tiempo. Hay que preparar la sala, ¿verdad? Se consume mucho tiempo, que saca las cosas, que pon el letrero de sala contaminada, que mete los galones para lavar el instrumental, que mete el recipiente con cloro. Consume mucho tiempo, ¿verdad? Y a menudo, ¿verdad? Esta práctica, ¿verdad? De hacerla en una sala especial o al último, ¿verdad? Conduce a la discriminación de los pacientes. Y además, esta práctica no es un procedimiento eficaz para el control de las infecciones. Al contrario, muchas veces con todo esto generamos, ¿verdad? Una diseminación de infección ambiental, ¿sí? También, ¿verdad? Los pacientes con infecciones desconocidas no eran tratados adecuadamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede llegar un paciente para un procedimiento quirúrgico limpio, ¿sí? Pero ya entendimos, ¿sí? Que todos los pacientes que entran a quirófano se consideran contaminados con microorganismos conocidos o desconocidos, ¿sí? Entonces, los pacientes que llegaban, ¿verdad? Con algún microorganismo, con alguna infección por algún microorganismo desconocido, pues no eran tratados adecuadamente, ¿sí?
Además, esta práctica no representa un costo-beneficio ni tiene ninguna ventaja, ¿verdad? Ni para nosotros como profesionales para la salud, ni para el hospital o para los quirófanos. Y además, todas estas prácticas generan pérdida de productividad quirúrgica. ¿Por qué? Porque las salas las cierran, porque la fumigan y porque dicen, no, se abre hasta 5 horas que el fumigante haga su efecto y la cerramos. Y la productividad se detiene, ¿sí? Entonces, la técnica de caso séptico ya no tiene lugar en un ambiente quirúrgico moderno. Estos son los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Estas prácticas ya no tienen lugar en nuestro quehacer como profesionales, como enfermeras quirúrgicas, como jefas, ya no tiene lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar la cultura, ¿sí? Cambiar la cultura. ¿Y por qué? Porque ya no tiene esta práctica en el ambiente quirúrgico moderno. Porque, pues obviamente, ¿verdad? Llegan lo que son las precauciones estándares universales. Y gracias a estas precauciones estándares universales, mandaron, ¿sí? Han ayudado precisamente, ¿verdad? A poner esta práctica que conocemos de sala contaminada o caso séptico, la han mandado a dormir. Así debe de ser. Y esas prácticas o precauciones universales, todo el mundo las conocemos. ¿Por qué? Porque existe transmisión de enfermedades a través, ¿verdad? Por la vía aérea, por gotas, por contacto, ¿sí? Y que estas recomendaciones están avaladas, ¿sí? Están respaldadas por los CDC, reguladas por la OCHA, que es una agencia gubernamental de protección ambiental desde 1991, cuando apareció, ¿verdad? Cuando aparecieron que eran frecuentes las enfermedades por VIH, ¿sí? Entonces, estas prácticas recomendadas, ¿verdad? Que, como lo menciona la literatura, que no son particularmente difíciles de implementar en el ambiente perioperatorio. Si nosotros sabemos utilizar las precauciones universales, porque las conocemos, como profesionales de la salud, las conocemos. Solamente hay que implementarlas en nuestro ambiente perioperatorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las realidades ante este tipo de procedimientos? Bueno, pues existen los organismos que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque son los que emiten recomendaciones y que nos marcan qué es lo que debemos hacer con todas esas guías y buenas prácticas que nos dan para hacer de nuestro trabajo algo beneficioso para nuestros pacientes y que les represente seguridad, ¿sí? Las guías de CDC, dentro de sus recomendaciones, ¿verdad? Nos habla que las superficies, ¿verdad? Generalmente no están directamente asociadas con la transmisión de infecciones, ¿verdad? De trabajadores o pacientes. ¿Por qué? Porque para que se presente una infección del sitio quirúrgico no tiene que ser, ¿verdad? Que la superficie esté sucia. ¿Por qué? Porque al paciente, ¿verdad? Tiene una herida y si la superficie está sucia, pues no vamos a llevar al paciente a resfregarle su herida en la superficie, ¿verdad? Otra de las cosas es que la OCHA, ¿verdad? Esta agencia de seguridad ambiental, ¿verdad? De seguridad ocupacional y ambiental, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Y nos dice que ni la hepatitis B, ni la hepatitis C, ni el HIV han sido transmitidas por superficies ambientales. Sabemos que estas enfermedades se transmiten a través de otras vías, ¿sí? Y aquí estamos hablando de superficies ambientales como es pisos, paredes, etcétera. No, sí, por eso es que sí, a veces cuando tenemos un paciente con una enfermedad viral como SIDA, también las salas las cierran. Yo la cerraba cuando desconocía todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es un paciente que está contaminado. Sí, pero no sé, estos pacientes, ¿verdad? No transmiten la enfermedad a través de los pisos o las paredes o el ambiente. Estas son recomendaciones o lo que nos dice esta agencia reguladora.
Y en nuestro país, pues tenemos normas oficiales y en este caso la norma 010 que nos habla sobre la prevención y control de enfermedades del virus de la inmunodeficiencia, que debemos saber cuál es el mecanismo, cómo se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, ¿verdad? Esta norma 010 desde 1993 nos dice que todos los pacientes, todos, deben de ser considerados como potencialmente infectantes, ¿sí? Por VIH u otros agentes infecciosos transmitidos por sangre o fluidos corporales. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes, ¿sí? Portadores de VIH o portadores de hepatitis B o C y el paciente no sabe y el paciente va a quirófano, ¿sí? Entonces tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Qué nos habla, verdad? ¿Qué nos dice esta norma acerca de los pacientes? Por eso, vuelvo a repetir, todos los pacientes que ingresan para cualquier procedimiento quirúrgico se consideran potencialmente contaminados, ¿sí? Bueno, existen un sinnúmero de organismos reguladores, tanto nacionales como internacionales, y que pues gracias a esos organismos internacionales, pues nos emiten recomendaciones, ¿verdad? Que de alguna otra manera, ¿verdad? Las llevamos a cabo porque son recomendaciones reales, recomendaciones basadas en evidencia para tratar, ¿verdad? De hacer las prácticas de la mejor manera, ¿sí? Entonces, existen normas, estándares, recomendaciones de buenas prácticas por estos organismos reguladores que nos hablan, ¿verdad?, sobre las buenas prácticas. En la norma oficial mexicana 045 desde el 2005 hay un párrafo de esta norma es para la vigilancia epidemiológica y prevención y control de enfermedades nosocomiales, ¿sí? Y al hablar, ¿verdad?, de vigilancia epidemiológica, pues entran nuestros ambientes quirúrgicos como nuestros ambientes perioperatorios, como lo son los quirófanos, como son las unidades de recuperaciones posanestésicas. En este caso de los quirófanos, ¿qué nos dice esta norma en su párrafo 106, ¿verdad? En su párrafo 10.6.72? Dice que en este párrafo especifica que las áreas deben de contar con un manual de procedimientos, ¿sí? Para determinar con qué características, con qué frecuencia realizamos la limpieza de estas áreas críticas, ¿sí? Así como los mecanismos los mecanismos que permitan la vigilancia estricta, ¿sí? Sobre el cumplimiento, dejando registrado esto, ¿verdad? En una bitácora de control. ¿Esto quién lo debe de supervisar? Lo debe de supervisar el personal, ¿verdad? Encargado de quirófano, el personal jefe de limpieza, ¿verdad? Del hospital, ¿sí? Y se tiene que supervisar. ¿Por qué? Porque cada área del hospital, cada área tiene diferente biocarga. No es lo mismo la biocarga que existe en un hospital, en un área de hospitalización, a la biocarga que existe en un quirófano, en una sala de operaciones. Por lo tanto, los artículos para la limpieza, ¿sí? Los artículos para la limpieza, cada servicio debe de tener sus artículos de limpieza específicos y el quirófano no es la excepción. Pero ¿cómo deben de estar esos artículos? ¿Por qué? Porque debe de estar todo registrado de acuerdo a la norma 045. Yo les hago una pregunta. ¿Supervisamos a nuestros compañeros de intendencia? ¿Les preguntamos con qué están limpiando? ¿Cómo están limpiando? ¿Cómo manejan los RPBI? ¿Cómo los sacan de la sala de operaciones? ¿Supervisamos eso? ¿Supervisamos si la jerga, el trapo con el que limpian la mesa de operaciones, es exclusivamente para limpiar la mesa de operaciones? ¿Y qué tal si con esa misma jerga limpian por allá afuera los baños de los vestidores? ¿Sí? Si el mismo mops o trapeador es el único que se utiliza para limpiar las áreas, los ambientes quirúrgicos, ¿sí? Deben de ser artículos de limpieza exclusivos para evitar la diseminación de los microorganismos, ¿sí? Y esto está normado en esta norma oficial mexicana. Y sobre este proceso de limpieza que nos compete a todos, sí, Didier Petit es
es un gran líder dentro en su país, ¿verdad? En su país, y que es un líder también dentro de la Organización Mundial de la Salud, que en la actualidad le llaman el Semmelweis de la era moderna, porque él sacó una teoría, una propaganda, ¿verdad? Que lavar manos salva vidas. Y efectivamente, él, ¿verdad? Me gustó este concepto porque habla de lo que es en nuestro ambiente quirúrgico. Y él lo dice, ¿verdad? Palabras brevemente de él. Que los factores esenciales para prevenir la diseminación de la infección por el personal de quirófano son la integridad del personal y la ética en el trabajo. Alguna característica que tenemos quienes laboramos en los quirófanos, ¿verdad? Es de mucha responsabilidad, de bastante compromiso, ¿sí? Y que si decimos o implementamos algún cambio, ese cambio debe de estar basado en evidencia, ¿sí? Entonces, la integridad y la ética en el trabajo son básicos, ¿sí? Y también menciona que el equipo quirúrgico completo, desde el personal de limpieza, incluyendo a los cirujanos, deben adherirse a las directrices avanzadas, ¿sí? Aunque no siempre científicamente probadas, de la prevención de infecciones en el quirófano, ¿sí? O sea, no es solo responsabilidad del personal de limpieza, sino que nos compete a nosotros. Y principalmente a nosotros como enfermeras, porque no podemos meter un procedimiento quirúrgico sin antes verificar una limpieza, hacer una desinfección y preparar una sala de operaciones. No puedo hacer una desinfección si la sala está sucia, si las cubetas están sucias, si los portacubetas están sucias, si hay materia orgánica visible sucia, si el colchón donde va a estar la paciente o el paciente está roto, ¿sí? Eso conlleva, ¿sí?, a contaminación, ¿verdad? A que se genere una infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Entonces, la supervisión de la limpieza nos compete a nosotros, ¿sí? Y obviamente, como lo menciona Pittier, a todo el equipo quirúrgico, definitivamente, incluyendo al propio cirujano, ¿sí? Y bueno, para hablar de este tema de desinfección de áreas hospitalarias, ¿verdad? Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades han emitido recomendaciones que estas están vigentes desde 1999, ¿sí? ¿Cuántos años hace? Y aún así son pocas las personas que las llevan a cabo o que las practican. Pocas, ¿por qué? Porque es triste decirlo que en la actualidad se sigue manejando la sala de esta manera, como acabo de mencionarlo hace un momento, ¿sí? Cerrando, haciendo cosas que prácticamente no tienen ningún sentido. Entonces, los CDC emitió, ¿verdad?, recomendaciones y que están categorizadas sobre bases de datos científicos, ¿verdad?, existentes con un razonamiento teórico y aplicabilidad y un fundamento, ¿verdad?, basado precisamente en investigación. Entonces, estas prácticas están vigentes desde 1999. Y estas prácticas, son recomendaciones que vienen por grado de evidencia, ¿sí? Aquí tenemos las categorías que son desde categoría 1A, hasta la no recomendación. Yo pudiera decir que lo que hacemos actualmente en los quirófanos, haciendo esto de cerrando las salas, es una práctica, ¿verdad?, que no tiene evidencia o consenso de su eficacia, ¿sí? Y esto lo menciona los CDC, ¿verdad? Entonces, dentro de las categorías, ¿quién nos habla de las recomendaciones o evidencia? ¿Sí? Que obviamente la categoría 1A nos dice que que esa información está fuertemente respaldada por estudios epidemiológicos y clínicos, ¿sí? La categoría 1B está también respaldada por estudios epidemiológicos, clínicos, experimentales de gran relevancia y una teoría racional,
con un conocimiento lógico, ¿sí? La categoría 1C nos dice que es una regulación federal o estatal. ¿Sí? Como por ejemplo en nuestro país, que son las normas oficiales o COFEPRIS, ¿sí? En la categoría 2 nos habla sobre que es sugerida y respaldada por teoría, estudios epidemiológicos o clínicos. Y la categoría no recomendación, pues como les comentaba, ¿verdad? Son problemas no resueltos, prácticas que no tienen ninguna evidencia o un consenso en su eficacia. Y vamos a ver las recomendaciones. ¿Qué nos habla sobre qué nos quiere decir estas recomendaciones sobre los ambientes dentro de sobre el ambiente quirúrgico, sobre el ambiente en nuestras salas de operaciones y en qué nivel de evidencia se encuentra? Bueno, las recomendaciones para el quirófano es mantener la presión positiva en quirófano con respecto a los pasillos y áreas adyacentes. Eso es lo que debemos de tener, mantener la ventilación, ¿sí? La ventilación es muy importante en la sala de operaciones y no es para sentirnos nosotros con confort. Ay, tengo calor, ábranle al aire acondicionado. Ay, tengo frío, apáguenle al aire caliente y pongan al aire frío y prendan el caliente. No. La ventilación en el quirófano es importante, ¿sí? Los filtros, los extractores de aire son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quirófano debe de tener una ventilación de 20 recambios de aire por hora. Y dentro de esos 20, 4 deben de ser de aire fresco, de aire ultra limpio, ¿sí? Tanto en la sala de operaciones como en los pasillos, ¿sí? También, ¿verdad? Los recambios que les acabo de mencionar, también ese aire que entra debe de ser aire filtrado, ¿sí? Aire fresco, aire que haya pasado por filtros EPA, filtros adecuados que retengan partículas de 0.5 micras, ¿sí? También, ¿verdad? Estos filtros o extractores se deben de colocar en la entrada, ¿verdad? De la sala de operaciones, pero en el techo, a lo alto, llegando al techo. Y la salida de estos extractores cerca del piso. Este es con la finalidad de que el aire sale de la parte superior y haga una especie de barrido, ¿sí? Y barra con las partículas que están suspendidas en el ambiente, no con los microorganismos, porque los microorganismos no vuelan. No existe la E. coli voladora, la pseudomonas voladora, el Clostridium perfringens volador. Eso no existe. Existen las partículas suspendidas y que muchas veces nosotros como trabajadores de la salud las generamos o se generan, ¿sí? Las generamos por el tráfico de gente, por la ropa que utilizamos que genera pelusas, porque no limpiamos adecuadamente todas las áreas en una sala de operaciones. Nomás limpiamos ahí por encimita y se va acumulando todas esas pelusas, ¿sí? Entonces, la ventilación es importante dentro de una sala de operaciones precisamente para hacer esa especie de barrido, ¿sí? Otra de las recomendaciones es que no se debe de utilizar radiación ultravioleta en los quirófanos para prevenir infección del sitio quirúrgico, porque esto no sirve de nada, ¿sí? Esto no sirve para prevenir una infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Servirá para la limpieza, pero no para prevenir infección del sitio quirúrgico. Y también durante el procedimiento quirúrgico, yo creo que es algo que hemos olvidado como profesional de la salud, que las puertas del quirófano en todo momento deben de estar cerradas, ¿sí? Otra de las recomendaciones con su nivel de evidencia es que cuando se ensucie o se contamine con sangre o fluidos corporales las superficies o el equipo, debemos utilizar un desinfectante aprobado, ¿verdad? Por la EPA para limpiar, ¿verdad? Antes de la siguiente operación. Y ese desinfectante en la actualidad es el cloro o el hipoclorito de sodio, ¿sí? No, obviamente con dilución especial, que más adelante la vamos a ver. ¿Qué dilución debemos hacer para hacer esa desinfección, esa limpieza de esa limpieza de las superficies? ¿Sí? No realizar, ¿verdad? Las operaciones de limpieza especiales, ni cerrar los quirófanos después de intervenciones o cirugías contaminadas, ¿sí? Y está fundamentado, ¿verdad? Con un nivel de evidencia de recomendaciones de los CDC, ¿sí?
Los procedimientos de limpieza, ¿qué hacen ustedes cuando tienen este tipo de procedimientos y utilizan todavía estas prácticas? ¿Qué hace el de intendencia? Entra y casi quiere sacarle brillo a las paredes, avienta agua, avienta jabón, avienta desinfectante y está lavando hasta las sillas de todo el mobiliario, y se tarda horas limpiando. Entonces, eso es una limpieza especial que no es necesaria después de cada procedimiento quirúrgico, ¿sí? No se hace una limpieza rutinaria, más no una limpieza especial. También, ¿verdad? Los tapetes antiadheribles en la entrada, ¿verdad? De los quirófanos, ¿verdad? En la entrada de las salas de operaciones, también, ¿verdad? No funcionan para prevenir infecciones del sitio quirúrgico. Es una práctica que ya no está recomendada. ¿Por qué? Porque el trabajo del equipo quirúrgico, del profesional de la salud, nuestro trabajo es al nivel de la cintura. Y aparte hasta el nivel de la cintura, ¿sí? Nosotros trabajamos en esta superficie, ¿sí? Ya debajo, ¿verdad? Por eso es que la ventilación en el quirófano es importante porque hace movimientos, ¿verdad? Circulatorios que limpian el ambiente, ¿verdad? Sale el aire por la parte superior, hace la limpieza y lo expulsa por el extractor que está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, el uso de tapetes no está recomendado, ¿sí? También después de la última intervención del día, ¿verdad? Hay que hacer una limpieza o barrido, ¿verdad? En seco, porque en los quirófanos pues no debe de haber escobas, ¿sí? Es un lavado o una limpieza, ¿verdad? En seco o con un mops impregnado con un desinfectante, que es aprobado por la EPA y que el más recomendado pues es el hipoclorito de sodio, ¿sí? Otra de las prácticas recomendadas es limitar el número de personas en un quirófano, ¿sí? Porque esto, pues, obviamente, puede generar contaminación, mucho movimiento, muchas corrientes de aire. Cada persona traemos nuestra propia biocarga y más cuando no portamos un uniforme correctamente, que andamos con aretes en el quirófano, con el pelo, alguna parte del pelo afuera, todas esas cosas, ¿verdad? Y que entran estudiantes y que muchas veces los estudiantes no se saben conducir en una sala de operaciones. También esto, ¿verdad? Limita, ¿sí? Debe de estar limitado precisamente para evitar infecciones. Entre los procedimientos quirúrgicos y en caso de que no haya suciedad visible, no hay recomendación sobre desinfectar las superficies. Con una limpieza impregnada, con un desinfectante aprobado por la EPA, como es el cloro, es más que suficiente, ¿sí? A menos de que haya suciedad visible, se limpia con agua y jabón y posteriormente se desinfecta, ¿sí? Otra de las recomendaciones que es, pues bueno, no utilizar la esterilización flash por razones de conveniencia o por ahorrar tiempo, ¿sí? Al entrar al quirófano, ¿verdad? Si ya ha comenzado el procedimiento quirúrgico, cuando mandan a personas tarde o que faltó a alguien, ¿verdad? Siempre se debe utilizar la mascarilla, pero la mascarilla utilizarla correctamente, ¿sí? Que cubra la nariz y la boca, ¿sí? Porque muchas veces vemos a muchas quirúrgicas que les incomoda cubrirse la nariz, ¿sí? Entonces, la fuente de contaminación es nariz y boca. Entonces, el cubreboca debe de estar bien puesto. Y si vemos a alguien que anda por ahí, enseñarlo cómo debe de portar, ¿verdad? Esta mascarilla facial. Al entrar al quirófano, el pelo debe de estar confinado correctamente. Todo el pelo debe de estar confinado correctamente. ¿Por qué? Porque uno de los microorganismos más comunes y que ocasionan infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? Y que se considera un microorganismo multidrogo resistente por la Organización Mundial de la Salud, es el Staphylococcus aureus. Y nosotros tenemos Staphylococcus aureus que forma parte de la flora bacteriana en nuestro pelo. Entonces, el pelo debe de ir bien recogido y bien confinado y contenido con el turbante, ¿sí? Ahorita, pues ya se utilizan turbantes de todos, de diferentes diseños, de diferentes modelos. ¿Qué importa? Lo importante es confinarlo correctamente, ¿sí? Nada de que yo tengo un chonguito acá atrás y atrás el chonguito y nomás aquí me cubro. Debe de confinar correctamente oídos y el pelo completamente, ¿sí?
Hay que utilizar materiales resistentes como barreras para el paso de los líquidos. En este caso, lo recomendable es utilizar pues la ropa desechable, ¿sí? Que pues es lo único que se utiliza precisamente que es resistente contra los líquidos. Y sería lo ideal que para los procedimientos que tienen alta biocarga, pues utilizar ropa ropa desechable, ¿sí? También, ¿verdad? Durante el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? En cualquier procedimiento, si la indumentaria, en este caso la bata quirúrgica, se humedece o está muy contaminada por materia orgánica visible, ¿verdad? Se tiene que cambiar, se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la materia orgánica y la humedad generan microorganismos. Y esto, pues obviamente, es un riesgo para que se presente infección del sitio quirúrgico. No utilizar desinfectantes de alto nivel para superficies no críticas. El desinfectante de alto nivel es un desinfectante que se utiliza para desinfectar artículos, pero que se sumergen. El desinfectante de alto nivel más conocido, pues, es el glutaraldehído o ortotaldehído, que son químicos que se utilizan para hacer desinfección de nivel intermedio o desinfección de nivel alto, más nunca para desinfectar paredes, para desinfectar superficies, ¿sí? También no es recomendable hacer cultivos ambientales porque pues no siempre, ¿verdad? En las superficies puede salir por ahí cualquier microorganismo, pero aparte es que no debe de salir en nuestras salas de operaciones porque la limpieza es constante. Es entre procedimientos quirúrgicos, es antes de procedimientos quirúrgicos y es cuando por políticas de cada hospital se puede hacer una limpieza exhaustiva de los ambientes quirúrgicos. Entonces, los cultivos apartes, pues son muy costosos, ¿sí? También no es recomendable fumigar o aplicar spray con fines rutinarios de limpieza. ¿Por qué? Porque esto produce bioaerosoles y que esto nos puede contaminar, ¿verdad? Y generar una enfermedad a lo largo de nuestro trabajo laboral. Bueno, existen este tipo de organismos, ya lo hemos estado hablando, ¿verdad? Que son la ORN, la CDC, la OCHA y las precauciones universales que vimos, los mecanismos de prevención por gotas, por contacto y por fluidos, ¿verdad? Todos estos organismos abogan porque todos los pacientes quirúrgicos sean considerados como potencialmente infectados por microorganismos transmitidos por vía sanguínea. Por lo tanto, todos los procedimientos quirúrgicos se consideran contaminados y se deben implementar los mismos protocolos de limpieza, de ética profesional, ¿sí? En el ambiente para todos los procedimientos quirúrgicos, así como la eliminación de la práctica del tratamiento caso sucio o sala contaminada. ¿Qué esperamos para eliminar esta mala práctica? ¿Sí? Documentarnos, leer esas recomendaciones, ¿sí? Entonces, ya está escrito. ¿Qué falta? Que lo llevemos a la práctica, ¿sí? Existen recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones para la limpieza y desinfección ambiental, ¿sí? Y para esto, pues obviamente en nuestras áreas de trabajo hay áreas de multicontacto, áreas que pues tenemos que tocar, ¿sí? Que tenemos que tocar, pero muchas veces pues el vector importante, pues obviamente, ¿verdad? De llevar microorganismos de una superficie a otro es la mano, ¿sí? Es la mano. Entonces, como vemos en todas estas marcas, ¿verdad? Es que están en contacto con el paciente o que nosotros las tocamos porque es necesario, porque tenemos que moverlas, tocarlas para hacer nuestro trabajo. Entonces, la limpieza de las manos es básica. Por eso, las quirúrgicas, ¿verdad? Quienes ejercen la especialidad de quirúrgica, quienes ejercen la enfermería en cualquiera de los servicios de un hospital, cero glamour en las manos, ¿sí? No uñas pintadas, no uñas postizas, no uñas largas, ¿sí? ¿Por qué? Porque albergan una gran cantidad de hongos, ¿sí?
tienen micosis. Y a veces, aunque se laven y se tallen, pues ahí siempre el hongo va a estar presente, ¿sí? Y cuando se ponen el guante, pues se rompe el guante, ¿sí? Y eso no es no es una buena práctica. Al contrario, es un factor predisponente para que pueda generar infección. Y además, ¿verdad? Es una transferencia de microorganismos enorme, de microorganismos, ¿verdad? De la mano a las superficies, ¿sí? Entonces, es muy importante todo eso. Y en el quirófano, pues no se diga, porque también, ¿verdad? Las prácticas recomendadas por la ORN en el proceso de limpieza y desinfección ambiental es básica. Cuando nosotros preparamos un quirófano, ¿verdad? Para un procedimiento quirúrgico, primero que tenemos que verificar es la limpieza y posteriormente hacer nuestra desinfección. ¿Qué nivel de desinfección? Porque tenemos que entender qué es la desinfección, qué nivel de desinfección vamos a aplicar en estas superficies y con qué lo vamos a hacer, a qué concentración y cómo lo vamos a hacer aplicando principios. Porque la desinfección no se hace, agarro un campo X, limpio como si estuviera limpiando la cocina de mi casa o no. Aquí en un ambiente hospitalario, la limpieza tiene principios, ¿sí? La desinfección tiene también principios y tiene niveles, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué nivel de desinfección vamos a hacer y con qué las vamos a hacer. Y estas son recomendaciones, por ejemplo, por el ministro de Salud del 2018. O sea, son recomendaciones que, aunque las recomendaciones de los CDC desde el 2019 ya nos venían diciendo, pues nos las siguen recalcando organismos internacionales. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la transferencia de los microorganismos también va de las superficies a las manos y de las manos a la superficie. Y generalmente ocurre entre nosotros como trabajadores o profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un paciente para una intervención quirúrgica o tenemos un paciente en sala, tenemos que tocarlo, tenemos que revisarlo, ¿sí? Tenemos que preguntarle, tenemos que agarrar camilla y todo eso, ¿verdad? Todo eso, pues obviamente tiene una gran cantidad de biocarga. La principal biocarga la trae el paciente, ¿sí? ¿Y cuáles son las prácticas recomendadas por la ORN? La ORN sacó estas recomendaciones desde el 2012, ¿sí? Desde el 2012. Entonces son prácticas que tienen ya más de 10 años y que pues las hemos desestimado y no las hemos llevado a cabo. Si nosotros hacemos limpieza y desinfección ambiental, créanmelo que van a disminuir en gran medida las infecciones del sitio quirúrgico, ¿sí? ¿Y por qué la debemos hacer? Porque todos los pacientes son contaminados. Tanto el que tiene un síndrome o una gangrena de Fournier, como un paciente que solo va por la exéresis de un quiste sinovial. Es la misma contaminación, excepto que uno trae la biocarga más elevada que otro. ¿Qué tenemos que hacer? La ORN nos dice que tenemos que limpiar y desinfectar paredes, persianas, ventanas, equipo fijo, todos los muebles, incluyendo ruedas, pedales, interruptores de luz, vestíbulos, pasillos, pisos, manejillas. ¿Por qué? Porque son áreas de multicontacto, ¿sí? Y que a lo mejor algunas no nos tocan a nosotros como enfermería, pero sí supervisar al personal de limpieza. ¿Por qué? Porque el gran líder de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Didier Pietet, lo dice, la responsabilidad en un quirófano, la limpieza en un quirófano es responsabilidad del equipo quirúrgico, ¿sí? Junto con el personal de intendencia. Entonces, todas esas son áreas de multicontacto, ¿sí? ¿Y dónde tenemos? Todo esto lo tenemos en un quirófano, ¿sí? En un quirófano, imagínense, en un quirófano, en una sala de recuperación, en una sala de hospitalización. Tenemos todos estos fomites, todas estas superficies, ¿sí? Imaginemos la máquina de anestesia. Nada más démonos una idea cómo es la máquina de anestesia. Ahora en tiempos de COVID, pues bueno, se les pide a los pacientes que van a cualquier procedimiento quirúrgico que lleve su cubrebocas. Pero antes del COVID, ¿el paciente llevaba cubrebocas? No, yo me acuerdo que no llevaba, ¿sí? Y si se lo poníamos, el médico decía, quítale el cubreboca. ¿Por qué? Yo decía, bueno, ¿y por qué no se le pone el cubreboca? Y fue una lucha que siempre tuve yo, ¿verdad?
Bueno, si el paciente, si la boca es la principal fuente de contagio, porque el paciente sí puede entrar y puede venir sin cubreboca, de verdad. Entonces, ahorita, pues con los tiempos de COVID cambiaron muchas cosas y precisamente cambiaron estas prácticas de limpieza y desinfección en nuestros ambientes quirúrgicos, cambiaron esos paradigmas que había, cambiaron en la actualidad, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones, aparte de que nos las da la ORN, ¿verdad? Y aquí está la liga para que quien las quiera revisar, ¿verdad? Las pueda consultar. Y viene muchísima información sobre cómo tenemos que hacer y supervisar este proceso tan importante como es la limpieza, ¿sí? Entonces, igual, siempre que haya derrames, ¿sí? Derrames en una sala de operaciones, hay que confinarlo. Hay que poner un campo, una sábana para evitar que el equipo quirúrgico lo esté pisando, ¿sí? Y lo esté pisando. Y ahí que se quite las botas y llevarle otras botas, pero no evitar que con esas botas que estuvieron llenas de materia orgánica, de residuos, de escurrimientos, el cirujano o el resto del equipo ande danzando por todas las salas o los pasillos, porque eso es una contaminación enorme. Tenemos que entender el concepto de contaminado, sí, de contaminado y obviamente es algo que nosotros forma parte, ¿verdad?, de nuestro vocabulario dentro de los ambientes quirúrgicos. Sí, decimos sala contaminada, ¿sí? Entonces, la palabra contaminado tiene un lugar en la terminología quirúrgica y en el ambiente perioperatorio. Por ejemplo, en el quirófano contaminado se refiere a los artículos que ya no están estériles, ¿sí? También la palabra contaminado se refiere a la clasificación de las heridas, ¿verdad? A dos de las 4 clasificaciones de las heridas de acuerdo al proceso patológico. Por ejemplo, tenemos heridas limpias contaminadas y tenemos heridas contaminadas. También para la ORN, el concepto contaminado se refiere a la presencia de microorganismos, ¿sí?, en un objeto que estuvo en contacto con un agente infeccioso, como son los instrumentos quirúrgicos, ¿sí? Los tejidos, la sangre, los líquidos del paciente, ¿sí?, pueden estar contaminados con microorganismos, con microorganismos o por alguna enfermedad viral que se encuentra en la sangre, ¿sí? Por eso los instrumentos quirúrgicos, todos, de un paciente con alta biocarga o con baja biocarga, son instrumentos contaminados, ¿sí? Este organismo que es la OSHA, ¿verdad? Para él, el concepto contaminado se refiere a la presencia de sangre o de otro tejido orgánico o de materia, ¿verdad? Materia orgánica potencialmente infeccioso en cualquier instrumento o superficie. Superficie hablamos, por ejemplo, cuando hay procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, una prótesis de rodilla, que hay un sinnúmero de cortes, ¿verdad? Y que salta una cantidad de tejido, ¿sí? De materia orgánica. Todo eso, ¿verdad? Pues genera contaminación ambiental, ¿sí? Si no la limpiamos, por eso tenemos que limpiarla inmediatamente para que no se seque, para que no proliferen ahí microorganismos, ¿sí? Entonces, este concepto de contaminado es importante que nosotros como profesionales de la salud estemos familiarizados, ¿verdad? En diversos significados, ¿verdad? En el término de contaminado y sucio, y lo debemos utilizar de la forma apropiada dentro de nuestros ambientes o entornos quirúrgicos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Y lo que está recomendado utilizar ahorita y pues recomendaciones también de los CDC y estas son recomendaciones que sacó el Consejo de Salubridad General, ¿verdad? La norma 045 cuando apareció lo del COVID y que esto apareció, ¿verdad? En muchísima información que mandaron a los hospitales cuando llegó la pandemia y que nos agarró a todo mundo desprevenido. ¿Cómo vamos a hacer con los pacientes, con un paciente que tenga COVID y que requiera intervención? Pues bueno, sacaron, ¿verdad? Este cálculo de soluciones a base de cloro, ¿verdad? Donde nosotros pues vamos a hacer una desinfección,
¿verdad? Una desinfección ambiental, una desinfección de nivel bajo, ¿verdad? Y va a depender del área que vayamos a desinfectar. Si nosotros queremos hacer una desinfección de nivel bajo, pues vamos a diluir, ¿verdad? 17 mililitros de cloro a una concentración. El cloro es el cloro comercial, el cloro que conocemos, que venden en Bodega Aurrerá, en Soriana, en Chedraui, en todos esos súper, el cloro viene a una concentración de 6%. Entonces, de esa concentración vamos a agarrar 17 mililitros y lo vamos a diluir en 1 litro de agua, ¿sí? Y vamos a hacer una concentración de 1000 partes por millón. Con eso nosotros podemos limpiar superficies, pisos, paredes, etcétera. Si tenemos un paciente muy contaminado, que tiene biocarga muy contaminada, entonces, pues vamos a aumentar la concentración de cloro, que vienen siendo de 80 a 85 mililitros de cloro en 1 litro de agua, ¿verdad? Y vamos a hacer una concentración de 5000 partes por millón. Esto estamos hablando de pacientes donde hay pacientes con enfermedades virales, pacientes aislados que se tenga que limpiar o desinfectar. Sí, entonces esta es la dilución de cómo debemos hacer nuestra dilución. Está marcado aquí que el cloro que debemos utilizar y es el cloro comercial que viene al 60%. Por ahí ustedes conocerán que hay pastillas, ¿verdad? Unas pastillas de hipoclorito de sodio que se llama Clorapep, ¿verdad? Que son de cloro. Esas las diluyen en tantos litros de agua, depende de la cantidad de cloro que venga compactado en la pastilla. Y eso, pues obviamente, hacen la dilución de la pastilla en el agua, ¿verdad? Está tapado y de ahí se está tomando para hacer la desinfección. Esto es cuando el cloro viene en forma de pastillas. En los hospitales del sector salud, por ejemplo, yo trabajé en el IMSS y en el IMSS pues nos llevaban el cloro, ¿verdad? A una concentración de 6%, que es el cloro comercial, ya diluido, ya nada más nosotros, ya esa concentración, nosotros hacíamos la dilución y hacemos nuestra desinfección. Déjenme decirle que en el tiempo de COVID subió la concentración. ¿Por qué? Porque antes de que llegara el COVID, la dilución era de 3 mililitros en 1 litro de agua. 3 mililitros de cloro en 1 litro de agua y con eso hacíamos una desinfección de nivel bajo en nuestras salas de operaciones y en las superficies. Pero como llega a COVID, se aumenta la concentración a 17 mililitros de cloro. Bueno. Las palabras sagradas en el ambiente quirúrgico o verbos sagrados de la limpieza y los entornos quirúrgicos es muy importante que los entendamos, ¿sí? Confinar y contener es seguir la directiva de todas las áreas contaminadas, que deben quedar en una zona tan pequeña como sea posible, limpiarlas y descontaminarlas inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Hace un momento yo les hablaba que cuando estamos en un procedimiento quirúrgico donde se requiere que laven y que escurre mucha agua o pacientes que llegan con perforaciones intestinales y que tienen que lavar y que a veces escurre a los laterales del paciente y cae abajo, ¿qué tenemos que hacer? Confinar inmediatamente, poner una sábana, poner campos o poner lo que sea, pero evitar que se derrame, ¿sí? Confinarlo e inmediatamente limpiarlo, ¿sí? Y descontaminarlo para evitar que la contaminación se haga más grande, ¿sí? La limpieza se debe de hacer según un calendario y debe de ser, sí, se debe de proporcionar un ambiente seguro y visiblemente limpio para el paciente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en los quirófanos, en los ambientes quirúrgicos, se hace una limpieza rutinaria al inicio de la jornada, se hace una limpieza entre los procedimientos quirúrgicos y se hace una limpieza exhaustiva, que son políticas de cada hospital, cada cuándo se debe de hacer esa limpieza exhaustiva, pero no es una limpieza especial entre procedimiento quirúrgico porque no está recomendado. Sí, se supone que si yo estoy limpiando continuamente como rutina mi quirófano y estoy inspeccionando que no haya materia orgánica visible en las paredes, en los pisos, pues obviamente mi ambiente está limpio, ¿sí? Entonces, los protocolos de limpieza se deben de aplicar los mismos en todas las intervenciones quirúrgicas, para proteger tanto al paciente como al personal, ¿verdad? Por cualquier procedimiento quirúrgico que se considere contaminado, ¿sí? Entonces, es el mismo protocolo de limpieza, no requiere un protocolo especial,
Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso como profesionales de la salud? Sí, tal parece que en la actualidad, ¿verdad? Vamos como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tenemos que ver hacia el futuro, pensar, documentarnos, investigar, formar parte de estos gremios como son de nuestros colegios, ¿verdad? De nuestra federación para actualizarnos, capacitarnos. La información está en Internet, las guías de los CDC están en Internet, las recomendaciones de la ORN están en la CDC, ¿sí? Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de limpieza y desinfección están en la ORN. Incluso en las guías de cirugía general especifica que son procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Con alta biocarga, mas no son procedimientos que me van a obstaculizar o me van a bloquear una sala de operaciones. Entonces, como profesionales de la salud, creo que tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos ahorita, pero en un futuro no vamos a estar y tenemos que dejar el buen legado a quienes vienen detrás de nosotros. Hacer el cambio, ¿sí? No es difícil hacer el cambio, ¿sí? Entonces, la limpieza, la desinfección, la esterilización son elementos primarios más eficaces para romper la cadena epidemiológica de la infección. Todo esto aunado junto con las precauciones universales. Y para concluir, pues bueno, pongo esta frase de Florence Nightingale muy acorde a lo que les he compartido, que la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones, ¿sí? Para que la naturaleza pueda sanar sus heridas. Es responsabilidad de nosotros. Esta pionera de la enfermería no se equivocó en estas palabras. Y obviamente para concluir, ¿verdad? No hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, como la voluntad. Si nosotros tenemos voluntad de hacer el cambio, lo podemos hacer. Si no tenemos voluntad, no vamos a generar ese cambio que necesitamos en todos nuestros hospitales. De romper esos paradigmas que han existido, de romper esas malas prácticas mitológicas, ¿verdad? Que más que favorecer al paciente y a protegernos a nosotros como trabajadores de la salud, implica un riesgo para presentar una complicación en nosotros y una implicación en el paciente, como lo es la infección del sitio quirúrgico. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Leti, por su tiempo y esta gran aportación. Y sin duda un tema controversial que después de esta charla nos queda más que claro el manejo de nuestros procedimientos contaminados. Y yo creo que quedó más que claro toda la información que usted nos ha proporcionado, pero se adquiere el compromiso de la supervisión de la limpieza y desinfección del área. Eso es básico, ¿verdad? Como usted bien lo decía, enfermería, somos el punto clave en la supervisión de la limpieza de estos quirófanos. Aunque muchas veces le caigamos mal al personal de intendencia, ¿verdad? Exacto. Porque le exigimos, porque le decimos que no tenemos por qué decirle lo que él tiene que hacer, porque se supone que ellos tienen capacitación. Es importante también que a través de nuestras sesiones, de nuestros eventos académicos, invitemos a personal de intendencia, ¿verdad? Para que sepan, para que estén actualizados. Tengo entendido que hay un comité de infecciones y que alguien pueda darles capacitación porque estos temas son también para ellos, ¿verdad? Y deben de conocer precisamente que una mala limpieza, un mal proceso, ¿verdad? De desinfección. Definitivamente. Así es, maestra. Tiene unas felicitaciones de Norma Silvina. Qué excelente presentación, maestra. No sé, Anita, si alguien más tenga algo que comentar. Nos quedamos con mucha retroalimentación de su tema. Por ejemplo, qué importante que nos dice que los paradigmas son reglas que se asumen, pero que realmente no son verdaderas y que generalmente damos por hecho muchas situaciones porque se han hecho anteriormente y porque se siguen haciendo y porque así me lo enseñaron, pero creo que es el momento de cambiar y de retomar las buenas prácticas, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar y creo que ahorita es un momento idóneo. Confinar y contener, como usted nos comenta, otras de las palabras claves para poder hacer procesos, ¿verdad? Y no tener que cerrar una sala que pues ya no está recomendado.
muchas cosas para reflexionar y también los factores esenciales para prevenir infecciones por el personal de quirófano, pues es la integridad personal y la ética, ¿verdad? Nadie me vio, pero yo estoy viendo que estoy haciendo algo mal, entonces ahí entra mi conciencia quirúrgica que nunca debemos de dejar de lado ni olvidar, ¿verdad? Yo sé que lo estoy haciendo mal o sé que hay algo mal, pues debo de prevenirlo o de llamarle la atención a la persona que lo está haciendo mal, ¿verdad? Porque a fin de cuentas nosotros somos los abogados del paciente y lo que hacemos nosotros repercute en la salud de nuestro paciente. Una compañera nos pregunta, dice, soy trabajadora del IMSS. ¿Cómo puedo justificar todo esto que usted nos acaba de mencionar dentro del quirófano, ¿verdad? Me imagino. Ok, sí. Obviamente, como les comentaba hace un momento, existen las guías del CDC que están en internet, las recomendaciones del CDC. Estas recomendaciones están basadas en evidencia, por estudios epidemiológicos bien fundamentados. Para que salgan a la práctica, tienen que estar bien fundamentados y nada como las recomendaciones de los CDC. Yo les deseo pues a trabajar con asociaciones, con colegios en el área de la salud, a contactar con gente profesional que nos compartiera información basada en evidencia para nosotros poder demostrar a nuestras autoridades que lo que estábamos haciendo estaba mal. ¿Sí? Y si ustedes lo necesitan, con todo gusto, lo pueden bajar de internet o yo se lo comparto a través de ustedes, colegio, para que ustedes lo compartan. Las recomendaciones de la ORN es un artículo que son como 6 hojas y ahí está. Y no solamente es para la desinfección de los quirófanos en procedimientos con alta biocarga, sino también es para pacientes que están hospitalizados por enfermedades virales que requieren aislamiento, como VIH, hepatitis C, o ahorita lo que es el COVID-19. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su participación. Pedimos a la maestra, agradecemos su participación a nombre del Colegio Tamaulipeco de Enfermería Quirúrgica. Pues reciban nuestras más sinceras felicitaciones por este excelente tema. Chicas, ¿alguien quiere agregar algo? Muchas gracias, maestra. Un excelente sábado. Sí, un tema muy impactante, ¿verdad? Porque a pesar de que tienen muchos años las recomendaciones, como usted nos comenta, desde 1999 a 23 años, y seguimos haciendo las mismas prácticas. Entonces, ojalá este tema sea un parteaguas para que nos genere un poquito de, pues, el conocimiento, ¿verdad? Y conciencia para tratar de modificar muchas conductas que se han hecho porque así nos los han heredado, ¿verdad? Y no porque esté basada en la evidencia. Entonces, así como usted nos los acaba de compartir. Le agradecemos mucho su tiempo, maestra, todo su conocimiento con nosotros y para nuestros socios y compañeros que están presentes el día de hoy. Y pues no nos queda más que agradecerle y igual que tenga un excelente día. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco la confianza y pues estoy a la orden. Que tengan bonito día. Hasta luego. Igualmente, maestra. Hasta pronto, maestra. Igual a nuestros asistentes. Gracias.